Capítulo 1. Entender el bosque comestible como modelo de abundancia. Convertir tu patio en un bosque comestible no es solo una técnica agrícola ni una moda ecológica. Es, ante todo, una forma de repensar la vida, la relación con el alimento, el entorno y nuestra participación activa en el ecosistema. Antes de hablar de capas, especies o recorridos pagados, tenemos que detenernos a comprender qué es un bosque comestible y por qué puede transformar radicalmente no solo tu patio, sino tu comunidad, tu economía y tu forma de vivir. ¿Qué es un bosque comestible? Un bosque comestible es un sistema agrícola inspirado en la estructura de un bosque natural. Se diseña para producir alimentos, medicinas, fibras y otros recursos útiles, imitando las relaciones ecológicas que se dan en un bosque silvestre. La idea no es solo plantar árboles frutales o verduras, sino replicar los niveles de cooperación, resiliencia y autosuficiencia que la naturaleza ha perfeccionado durante millones de años. La razón por la cual esto es tan revolucionario está en la diferencia entre producción intensiva y producción inteligente. En lugar de depender de pesticidas, fertilizantes, riego constante y esfuerzo físico sin fin, el bosque comestible se construye para trabajar solo. Una vez maduro, requiere menos mantenimiento y ofrece más diversidad de alimentos que un huerto tradicional. ¿Por qué funciona? Porque trabaja con la naturaleza y no contra ella. Dejar de pensar en hileras y monocultivos. Cuando pensamos en agricultura, la mayoría imagina hileras de lechugas, maíz o tomates. Es lo que nos enseñaron. Pero la naturaleza no funciona así. ¿Has visto alguna vez un bosque en hileras perfectas? No. La diversidad es la regla. La colaboración es el lenguaje. Y esa es la clave. Un bosque comestible se basa en la diversidad de especies, no solo por estética, sino porque cada planta tiene un rol dentro del ecosistema. Algunas atraen polinizadores, otras fijan nitrógeno en el suelo. Hay plantas que cubren el suelo y lo protegen del sol, y algunas simplemente repelen plagas. La razón por la que un monocultivo es tan frágil es porque no tiene defensas naturales. Es como un cuerpo sin sistema inmune. En cambio, un bosque comestible tiene redundancia, colaboración y adaptación. Como un cuerpo fuerte, reacciona, se ajusta y sobrevive a los cambios. Un diseño con intención. Diseñar un bosque comestible no es simplemente poner plantas bonitas o comestibles. Es observar cómo funciona un bosque real y luego aplicar esa lógica en tu espacio. Aquí es donde comienza el verdadero arte, el diseño consciente. La mayoría de los patios tienen al menos unos pocos metros cuadrados de tierra. No importa si el tuyo es pequeño. Incluso en un espacio reducido puedes crear un mini ecosistema funcional. Pero para eso, necesitas conocer y aplicar 3 conceptos. 1. Las capas del bosque. Cada bosque natural tiene múltiples estratos que se superponen. Dosel, árboles altos como nogales o paltos. Subdosel, árboles medianos como duraznos o caquis. Arbustos, frambuesas, arándanos, herbáceas, albahaca, acelga, perejil, cubresuelos, menta, trébol, manzanilla, rizomas, papas, ajo, cúrcuma, enredaderas, maracuyá, uva, kiwis. ¿Por qué esto importa? Porque en lugar de competir, las plantas se complementan verticalmente, utilizando mejor la luz, el agua y el espacio. 2. La selección según función. No eliges plantas solo por lo que producen. Las eliges por su función en el ecosistema. Por ejemplo, ¿necesitas mejorar el suelo? Siembra alfalfa o trébol. ¿Te invaden las hormigas? Añade caléndula y ajenjo. ¿Falta cobertura en verano? Usa batata, calabaza o menta. 3. La observación del lugar. Antes de plantar, hay que mirar el espacio con nuevos ojos. ¿Dónde da más el sol? ¿Dónde se acumula el agua? ¿Hay viento dominante? ¿Animales o insectos que visitan el jardín? Esta observación es esencial. No se trata de forzar un diseño en el patio, sino de entender qué quiere el patio ser y acompañarlo. Transformar tu patio también transforma tu economía. Uno de los puntos más atractivos es que un bosque comestible no solo alimenta, también puede generar ingresos. Aquí entramos en la parte que muchos no ven: enseñar. ¿Por qué enseñar? Porque cuando alguien entra a un bosque comestible bien diseñado, la reacción es siempre de asombro. Te preguntan: ¿y esto qué es? ¿Cómo hiciste para que crezca tanto sin pesticidas? ¿Todo esto lo comes vos? Y esa es tu oportunidad. Puedes ofrecer talleres mensuales en tu jardín, hacer recorridos educativos pagos,
dar consultorías a personas que quieren imitar tu diseño, diseñar bosques comestibles para otros. ¿Y por qué hacerlo ahora? Porque el mundo está cambiando. Las ciudades se calientan, el suelo se degrada, los alimentos suben de precio y la gente busca reconectar con algo más auténtico. Un bosque comestible es resiliencia, abundancia y sentido en un mismo lugar. Además, en lugar de gastar en césped, ornamentales o productos del supermercado, creas un espacio que te da alimento, salud, comunidad e ingresos. Conclusión. El primer paso no es plantar. Es cambiar la forma de ver tu patio. Verlo no como un lugar para decorar, sino como un ecosistema vivo, inteligente, lleno de potencial. Y más allá del diseño, es una forma de vida. Una que te conecta con la tierra, con tus vecinos y contigo mismo. En el siguiente capítulo, entraremos de lleno en cómo diseñar las capas de tu bosque comestible, paso a paso. Pero antes de eso, capítulo 2, diseño en capas. Cómo organizar tu bosque comestible desde cero. Ya entendimos que un bosque comestible es mucho más que un jardín bonito o una fuente de comida. Es un sistema vivo, inteligente, resiliente y abundante. Pero ¿cómo lo diseñamos? ¿Cómo pasamos de una idea a una estructura concreta que funcione en nuestro patio, por pequeño o grande que sea? La clave está en el diseño en capas, y en este capítulo vamos a desglosarlo paso a paso, entendiendo cada capa, su propósito, cómo se relaciona con las demás y por qué es esencial para el éxito del sistema. ¿Por qué pensar en capas? La mayoría de los huertos tradicionales piensan en horizontal, líneas de lechugas, zanahorias o tomates. Un bosque comestible piensa en vertical. Observa la naturaleza. Los árboles crecen altos, los arbustos llenan el espacio intermedio, y bajo ellos aparecen hierbas, flores, hongos, enredaderas y raíces. Esto no solo es estético, es eficiencia ecológica. Cada capa aprovecha la luz solar desde un ángulo diferente, utiliza el espacio físico de manera más completa, estimula relaciones simbióticas entre plantas, protege el suelo del sol directo y la erosión, favorece el ciclo natural del agua y los nutrientes. Imagina un edificio de 7 pisos. Si solo usas el primero, estás desperdiciando el potencial de los otros 6. Eso es lo que hacemos con los jardines planos. El diseño en capas busca llenar todo el volumen del ecosistema, no solo el suelo. Las 7 capas del bosque comestible. Vamos a entrar en detalle, una por una, para que comprendas qué plantar, cómo y por qué. Capa 1. El dosel, árboles altos. ¿Qué son? Árboles grandes, frutales o de sombra, que dan estructura al sistema. Ejemplos: palto, nogal, mango, castaño, guanábana. Funciones: proveen sombra parcial para el resto del sistema. Sueltan hojas que se convierten en mulch natural. Atraen pájaros que ayudan al control de plagas. Profundizan raíces que rompen el suelo compactado. ¿Por qué es importante? El dosel define el microclima. Regula la temperatura del suelo. Protege de vientos y establece la arquitectura del bosque. Capa 2. El subdosel. Árboles medianos. ¿Qué son? Árboles más pequeños o frutales bajos, que viven bajo la sombra parcial del dosel. Ejemplos: durazno, ciruelo, lima, guayaba, níspero. Funciones: producen frutas de menor tamaño pero más rápido que los árboles del dosel. Se adaptan a espacios con menos sol directo. Pueden servir de soporte para trepadoras. ¿Por qué es importante? Permiten variedad en la producción frutal y llenan el espacio entre lo alto y lo bajo. Capa 3. Arbustos. ¿Qué son? Plantas leñosas de tamaño medio que producen frutos, flores o beneficios ecológicos. Ejemplos: frambuesa, arándano, grosella, salvia, romero. Funciones: proveen frutas y medicinas en menor tiempo. Sirven de barrera contra el viento o caminos. Atraen polinizadores con su floración. ¿Por qué es importante? Esta capa es muy productiva en espacios pequeños y vital para biodiversidad. Capa 4. Herbáceas. ¿Qué son? Plantas comestibles o medicinales que no son leñosas, de crecimiento más bajo. Ejemplos: albahaca, acelga, cilantro, mostaza, ortiga. Funciones: proveen hojas comestibles y medicinales. Protegen el suelo con sus raíces. Algunas tienen flores comestibles o aromáticas. ¿Por qué es importante? Son la capa que más rápido rota y puede darte cosechas semanales. Capa 5. Cubresuelos. ¿Qué son? Plantas de crecimiento horizontal que cubren el suelo como una alfombra viva. Ejemplos: menta, trébol,
manzanilla, batata. Funciones: evitan la erosión del suelo, retienen humedad, reducen la aparición de malezas. Muchas son aromáticas y comestibles. ¿Por qué es importante? Son tu primera línea de defensa contra la sequía y la compactación. Capa. 6. Rizomas o subterráneas. ¿Qué son? Plantas que desarrollan su parte comestible bajo tierra. Ejemplos: papas, ajo, cebolla, jengibre, cúrcuma. Funciones: proveen alimento altamente nutritivo y almacenable. Remueven el suelo, ayudando a su aireación. Se cosechan cuando las capas superiores están en descanso. ¿Por qué es importante? Aportan sustento energético y son claves para la autosuficiencia. Capa 7. Trepadoras o enredaderas. ¿Qué son? Plantas que crecen verticalmente apoyándose en otras. Ejemplos: uva, maracuyá, kiwi, frijoles, chayote. Funciones: aprovechan el espacio vertical. Producen frutas y legumbres en altura. Algunas actúan como pantalla verde o sombra adicional. ¿Por qué es importante? Aumentan la productividad sin ocupar suelo adicional. ¿Cómo organizar las capas en tu patio? No se trata de colocar una planta de cada tipo sin criterio. Se trata de pensar como un ecosistema. Consejos clave. Empieza con los árboles. Ellos definirán el espacio y la sombra. Planta arbustos y herbáceas en los espacios intermedios. Añade cubresuelos y rizomas entre medio de las anteriores. Introduce enredaderas cuando haya estructuras donde apoyarse. Ejemplo real en un espacio de 6 metros por 6. En un patio urbano de 6 por 6 metros se puede plantar un árbol de palta, dosel, en una esquina. Bajo él, un duraznero, subdosel. A su alrededor, frambuesas y arándanos, arbustos. Entre medio, acelga, orégano, albahaca, herbáceas. Como cubierta, trébol y batata, cubresuelos. Al borde del cantero, papas y cebollas, rizomas. En una reja o pérgola, maracuyá, trepadora. Todo eso en un solo espacio, sin competencia, con sinergia. Conclusión. El diseño en capas no es un truco estético. Es una estrategia evolutiva que imita al bosque y maximiza la productividad con inteligencia y respeto. Nos enseña que no hace falta tener una hectárea para cultivar abundancia, solo observar, comprender y actuar con sentido. En el siguiente capítulo, aprenderás cómo elegir las especies correctas para tu contexto local, clima, suelo y cultura. Capítulo 3. Cómo elegir las especies perfectas para tu bosque comestible. Diseñar un bosque comestible en capas es como componer una sinfonía ecológica. Pero ahora viene una de las decisiones más importantes. ¿Qué especies usar? No todas las plantas se comportan igual, ni todas servirán en tu entorno. Aquí es donde la sabiduría se encuentra con la observación. ¿Por qué no es lo mismo copiar que adaptar? Muchas personas cometen el error de copiar listas de plantas de otros bosques comestibles que ven en Internet. Pero cada ecosistema es único. Lo que crece maravillosamente en un jardín húmedo y templado puede morir rápidamente en un patio seco y soleado. Entonces, la primera regla de la selección es: no copies sin adaptar. Observa y entiende tu espacio. La naturaleza no impone, se adapta, y eso es lo que debemos hacer también. Paso 1. Conoce tu lugar. Antes de elegir una sola planta, necesitas hacer un diagnóstico de tu espacio. Observa al menos durante una semana completa, a distintas horas del día. Pregúntate, ¿dónde da el sol por la mañana? ¿Y por la tarde? ¿Hay zonas que nunca reciben sol? ¿Hay corrientes de viento que resecan o dañan las plantas? ¿Qué tipo de suelo tienes? ¿Arcilloso, arenoso, compactado? ¿Dónde se acumula el agua cuando llueve? ¿Hay sombra de muros o construcciones? ¿Qué plantas crecen espontáneamente? Estas observaciones no son detalles técnicos, son mensajes del lugar. Porque si aprendes a escuchar al espacio, él te dice qué quiere y qué puede sostener. Paso 2. Clasifica tus zonas. Una vez que observaste, puedes dividir tu patio en 3 o 4 zonas básicas. Zona de sol pleno, mínimo 6 horas de luz directa. Zona de sombra parcial, luz indirecta o filtrada. Zona seca, donde el agua se escurre rápido. Zona húmeda, donde el agua se acumula o fluye. ¿Por qué es tan importante esto? Porque las plantas no se acomodan a nuestro deseo. Nosotros debemos ubicarlas donde se sientan a gusto, como cuando uno acomoda muebles en función de la luz o el calor de una casa. Paso 3.
Elige por función, no solo por fruto. Ahora sí, hablemos de especies. Pero no lo haremos solo por lo que producen, sino por lo que hacen dentro del ecosistema. Cada planta puede tener varias funciones, más allá de darte alimento. Vamos a clasificarlas según su rol funcional. 1. Plantas nutridoras del suelo. Estas especies mejoran la salud del suelo, lo airean, lo estructuran y lo enriquecen. Ejemplos: alfalfa, raíces profundas, buena para airear y fijar nitrógeno. Trébol blanco, cubresuelo y fijador de nitrógeno. Facelia, excelente abono verde y muy melífera. ¿Por qué incluirlas? Porque un bosque comestible comienza por un suelo fértil y vivo. 2. Plantas atractoras de polinizadores. Son esenciales para que haya fecundación, más flores y frutos. Ejemplos: lavanda, floración prolongada y muy aromática. Caléndula, repele plagas y atrae abejas. Borraja, comestible y poderosa en atraer polinizadores. ¿Por qué incluirlas? Porque sin polinizadores no hay frutos, y el bosque pierde su capacidad de multiplicarse. 3. Plantas comestibles de cosecha rápida te permiten cosechar mientras el sistema más lento, árboles, va madurando. Ejemplos: acelga, espinaca, mostaza, ciclos cortos, gran rendimiento, zanahorias, rábanos, remolachas, raíces nutritivas. Hierbas como orégano, albahaca, perejil. ¿Por qué incluirlas? Porque te alimentan mientras esperas que lo más grande crezca. 4. Árboles y arbustos perennes. Dan estructura, sombra y frutos año tras año. Ejemplos: palta, higuera, durazno, níspero, cítricos, frambuesa, zarzamora, grosella, arándano. ¿Por qué incluirlos? Porque son el esqueleto del bosque comestible. Dan frutos y forman microclimas estables. 5. Plantas almacén de energía. Dan cosechas ricas en carbohidratos o grasas, esenciales para la autosuficiencia. Ejemplos: papa, batata, yuca, ajo, cebolla, maní, nueces, chía, si el clima lo permite. ¿Por qué incluirlas? Porque no todo puede ser light. Se necesita energía densa en invierno o tiempos difíciles. 6. Plantas trepadoras. Aprovechan el espacio vertical y complementan la estructura. Ejemplos: uva, maracuyá, frijoles, chayote, kiwi. ¿Por qué incluirlas? Porque agregan producción sin ocupar espacio en el suelo. 7. Plantas medicinales y aromáticas. Nutren el cuerpo, protegen otras plantas y elevan el espíritu. Ejemplos: romero, tomillo, ajenjo, manzanilla, menta, salvia. ¿Por qué incluirlas? Porque son el botiquín natural del bosque, y su aroma equilibra plagas e insectos. Paso 4. Haz tu lista local. Una vez que entiendes qué funciones necesitas cubrir, es momento de buscar las especies que se adaptan a tu clima. Investiga en viveros, pregunta a vecinos, observa en plazas y baldíos. Consejo importante: si una planta ya crece silvestre en tu zona, es probable que su prima cultivable también se adapte muy bien. No ignores las plantas espontáneas, porque muchas veces son supervivientes con propiedades ocultas. Paso 5. Planea la sucesión. No todas las plantas vivirán juntas todo el tiempo. Algunas serán reemplazadas con el tiempo a medida que otras crecen. Por ejemplo, las acelgas pueden ir bajo un árbol joven, pero cuando ese árbol madure, cubrirá con sombra el área y será mejor reemplazarlas por menta o jengibre. Este dinamismo es parte natural del diseño. Nada es estático en un bosque comestible. Conclusión: elegir las especies no es llenar una lista de supermercado, es componer una comunidad vegetal con propósito, resiliencia y belleza. Cuando cada planta tiene un rol, se forma un sistema vivo que se autorregula, te alimenta y prospera. Y lo más hermoso, no necesitas ser ingeniero agrónomo. Solo necesitas observar, preguntar y conectar con tu lugar. En el próximo capítulo vamos a ver cómo mantener tu bosque comestible con el menor esfuerzo posible, respetando los ritmos de la naturaleza y sin caer en el agotamiento. Capítulo 4. Cuidar para cosechar. Mantenimiento del bosque comestible. Todo jardín necesita cuidado, pero un bosque comestible bien diseñado se distingue por algo crucial: se cuida casi solo. Sin embargo, esto no significa abandono, significa observación, intervención estratégica y mínima energía para máximo beneficio.
Este capítulo es una guía profunda para entender por qué el mantenimiento en un bosque comestible no es una carga, sino una oportunidad de conexión con el ecosistema que hemos creado. El mito del abandono. ¿Autosustentable significa sin mantenimiento? Un error común es pensar que al plantar un bosque comestible no hará falta hacer más nada. Esto nace de una visión romántica, pero poco práctica. La realidad es que un bosque comestible requiere mantenimiento inteligente. Lo que cambia no es la necesidad, sino el tipo de trabajo. Ya no es luchar contra la naturaleza, sino cooperar con ella. ¿Por qué mantener? El equilibrio no es estático. En la naturaleza, los ecosistemas están en constante movimiento. Las especies dominantes cambian, el clima varía, los suelos se regeneran o se empobrecen. Por eso, incluso un sistema diseñado en permacultura necesita de nosotros. ¿Por qué? Porque las plantas jóvenes necesitan apoyo para establecerse. La biodiversidad necesita ajustes para mantener el equilibrio entre plagas y depredadores. Algunas especies crecen más rápido y pueden asfixiar a otras. Hay que renovar cobertura, reforzar bordes vivos o proteger raíces expuestas. Un bosque comestible no es una escultura fija, es un organismo vivo que evoluciona con tu acompañamiento. Podar no es castigar, es conversar con la planta. La poda en un bosque comestible no es solo estética, ni tampoco una rutina mecánica. Es un acto de comunicación. Podamos para evitar exceso de sombra, estimular brotes nuevos, redirigir la energía hacia frutos o flores, dar espacio a especies vecinas. El porqué detrás de cada corte es lo que distingue al jardinero industrial del cuidador consciente. Cuando podas, no estás corrigiendo la planta, estás dialogando con ella sobre hacia dónde debe crecer. Mulch continuo. El abrigo del suelo. El mantenimiento del suelo comienza por mantenerlo cubierto. No basta con haber puesto mulch una vez. Hay que reponerlo, enriquecerlo, ajustar su grosor y tipo. ¿Por qué? Porque el mulch se descompone, lo cual es excelente. Porque nuevas plantas lo perturban. Porque animales lo mueven. El mulch regula temperatura, humedad y nutre la microbiología del suelo. Es un manto vivo. Quien cuida el mulch, cuida el bosque desde la raíz. Observar antes que actuar. La permacultura es un arte de paciencia. A veces el mejor mantenimiento es simplemente observar sin intervenir. Por ejemplo, ¿hay pulgones? Mira si llegan mariquitas antes de actuar. Una planta se marchita. Revisa raíces antes de regar más. ¿Un árbol no crece? Analiza si recibe suficiente luz o si está compitiendo en exceso. La permacultura enseña que el 90% de las acciones inútiles se evitan observando primero. Riego solo al principio. Crear resiliencia desde la raíz. Al principio, muchas especies necesitarán riego, pero el objetivo no es hacerlas dependientes. ¿Por qué se riega solo temporalmente? Para que desarrollen raíces profundas, para que exploren el perfil del suelo, para evitar la formación de plantas débiles y mimadas. Después del establecimiento, el bosque comestible debe poder soportar periodos secos gracias al mulch, la cobertura vegetal, la sombra y la diversidad de especies. Cosechar también es mantener. En un bosque comestible no solo cosechas frutos, también cosechas semillas para futuras siembras, biomasa para mulch, podas que alimentan compost, flores que atraen polinizadores, conocimiento y observación de los ciclos. Cada cosecha, aunque sea mínima, alimenta el ciclo completo del sistema. Cosechar no es extraer, es participar del flujo natural de energía. Senderos vivos y accesos funcionales. Parte del mantenimiento también es el tuyo propio. ¿Puedes acceder fácilmente al sistema? ¿Hay zonas inaccesibles? Diseñar senderos funcionales y bellos es clave. Estos te ayudan a observar sin perturbar. Guían las visitas educativas. Organizan el flujo del espacio. Un bosque mal recorrido es un bosque mal comprendido. Tú también formas parte del diseño. Conclusión. Cuidar como parte de vivir. El mantenimiento de un bosque comestible no es una lista de tareas. Es un estilo de vida en relación constante con tu espacio. No se trata de hacer más, sino de hacer menos con más intención. Con el tiempo, cuidar tu bosque será como regar tu propia identidad, una conexión diaria con la belleza, la abundancia y la inteligencia de la naturaleza. Capítulo 5. Monetiza tu bosque comestible. Venta de diseños, asesorías y recorridos educativos. Has invertido tiempo, amor y conocimiento para transformar un espacio en un ecosistema abundante y funcional. Ahora, la pregunta es,
¿Cómo convertir esta experiencia en una fuente de ingresos? Este capítulo está dedicado a las formas prácticas de monetizar tu bosque comestible, aprovechando el valor educativo, el diseño personalizado y la conexión comunitaria. La oportunidad en la educación ambiental y agroecológica. El interés por aprender a cultivar alimentos saludables y de forma sostenible está creciendo exponencialmente. Cada vez más personas buscan experiencias reales y cercanas que les permitan reconectar con la tierra. Tu bosque comestible no es solo un jardín, es una aula viva donde puedes ofrecer talleres presenciales o virtuales sobre diseño, mantenimiento y cosecha, recorridos educativos guiados para grupos, escuelas o comunidades, consultorías personalizadas para quienes quieren replicar el sistema en su hogar, venta de diseños personalizados, un producto con valor agregado. Cada patio es único, y muchas personas desean un bosque comestible pero no saben por dónde empezar. Aquí entra tu expertise para ofrecer diseños personalizados adaptados al espacio y clima de cada cliente. Empieza con un diagnóstico del sitio, observación, análisis de suelo, luz, agua. Propone un diseño en capas y especies adaptadas. Ofrece planos, listas de plantas y cronogramas de mantenimiento. Añade valor con asesoría para la instalación y seguimiento. Asesoría y acompañamiento continuo. No basta con entregar un diseño. Muchas personas necesitan apoyo en la práctica diaria, resolver dudas y ajustar el sistema. Puedes ofrecer sesiones de asesoría periódicas, presenciales o virtuales, soporte en grupo, mediante chats o comunidades en línea, visitas de mantenimiento y ajuste para clientes locales. Esta continuidad genera confianza y mejores resultados para tus clientes. Recorridos educativos. Mostrar para inspirar. Invitar a grupos a conocer tu bosque comestible es una excelente manera de difundir el conocimiento y atraer posibles clientes. Organiza visitas guiadas temáticas, diseño en capas, plantas medicinales, cosecha. Combina con talleres prácticos de poda, compostaje o siembra. Promueve eventos para escuelas, colectivos vecinales o turistas locales. Estrategias para dar valor y crecer tu proyecto. Documenta todo el proceso. Fotos, videos, testimonios. Usa redes sociales para compartir resultados y consejos. Ofrece paquetes combinados, diseño plus asesoría plus recorrido. Construye alianzas con viveros, escuelas o centros comunitarios. Consideraciones para poner precio a tus servicios. Evalúa el tiempo invertido, costos de materiales y desplazamientos. Analiza el mercado local y precios de servicios similares. Ofrece precios accesibles al inicio para construir cartera de clientes. Considera paquetes y promociones para atraer diferentes públicos. Conclusión. Monetizar tu bosque comestible es posible y necesario para sostener tu proyecto y expandir el impacto. Tu conocimiento y pasión son recursos valiosos que pueden ayudar a otros a transformar sus espacios y sus vidas. En el próximo paso, tras concluir la serie, podremos trabajar en un título llamativo, la miniatura perfecta y una descripción atractiva con hashtags para que tu contenido tenga el alcance que merece.